vamos a analizar, tenemos diferentes puntos sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Nos acompaña aquí en nuestros estudios en Washington el senador Iván Duque. Él vino desde Colombia, es del Centro Democrático. Senador, su reacción a esta ceremonia, al anuncio del presidente Obama y a esta fase que ha bautizado como Paz Colombia. Bueno, yo creo, Juan Carlos, que esto hay que desagregarlo. Yo creo que hay que reconocer los buenos gestos del gobierno de los Estados Unidos siempre por Colombia, pero lo triste es que estamos viendo toda esta pantomima que ha creado el gobierno de Colombia en medio de una situación muy preocupante en el país. El área sembrada de coca y amapola ha aumentado más de un 40% en los últimos años y adicionalmente el principal cartel de la droga en el país, que son las FARC, han logrado que en un acuerdo de justicia no tengan ya la extradición como mecanismo de presión, han logrado que el delito del narcotráfico se le abra la puerta para ser considerado un delito político y los criminales que han cometido atrocidades y crímenes de lesa humanidad van a tener la posibilidad de ser elegidos en contravía de lo que quiere el pueblo colombiano. Bueno, decíamos, es una propuesta que hace el presidente Obama, que le tiene que pedir al Congreso, pero lo cierto es que es un mensaje bastante claro de apoyo no solo al gobierno de Juan Manuel Santos, sino también a un proceso de paz que no ha culminado. Ese apoyo le da fuerza en Colombia en medio de la oposición que han manifestado algunos sectores y del respaldo que tiene de otros. Bueno, yo creo que es muy claro que esta política que se anunció hoy tiene una duda también grande, y es que la administración de los Estados Unidos está a 10 meses de terminar. Van a tener que llevar estas propuestas al Congreso y en el Congreso hay personas que se han sintonizado con las preocupaciones del pueblo colombiano. Más del 80% de los colombianos encuestados por Gallup han dicho que no quieren que los criminales de lesa humanidad queden en la impunidad sin pagar un solo día de cárcel. Más del 80% han dicho que no quieren ver elegibilidad política para ese grupo terrorista. Y adicionalmente en el país esperamos que todo ese dinero mal habido del narcotráfico de las FARC sea puesto a disposición de las víctimas. Esos elementos no están contemplados en el proceso de paz porque sin duda es un proceso de paz que, como lo ha dicho Human Rights Watch, abre el camino para una piñata de impunidad y por otro lado le está dejando prácticamente a las FARC la no extradición y no un mecanismo eficaz para quitar la fortuna habida del narcotráfico para ponerla a la restitución de las víctimas. Yo creo que los miembros del Congreso de los Estados Unidos que están viendo esa realidad entienden que un plan concebido con esos impactos no les conviene a Colombia, no le conviene al hemisferio, porque lo que hace es fortalecer el aparato criminal de una organización que seguramente va a mutar a través de otros mecanismos para seguir manteniendo el control de ese activo ilícito. Senador, usted es hombre cercano al expresidente y senador Álvaro Uribe, quien estaba invitado a este evento y no asistió. La oposición y esta disputa puede pasar por las diferencias políticas entre el presidente Santos y el presidente Uribe, porque el presidente Uribe también intentó hacer un proceso de paz, eso se supo después de su mandato. Aquí es más política que lo que pueda representar el fin de un conflicto que Colombia lleva, en el que Colombia lleva más de 5 décadas. Juan Carlos, esa es una excelente pregunta porque todos los colombianos queremos la paz. Nosotros queremos una paz donde haya justicia efectiva. Por eso, durante la administración del presidente Uribe siempre se habló que no se podían sentar a la mesa hasta que no se suspendieran todas las actividades criminales de esos grupos. Lo que hemos visto a lo largo de estos casi 4 años de proceso de paz que lleva el presidente Santos es que ellos mantuvieron muchas de sus actividades criminales. Es más, el famoso cese al fuego unilateral se dio fue por la presión de la ciudadanía ante los crímenes constantes de las FARC, y el último de ellos que generó un gran rechazo popular en Colombia fue el homicidio a sangre fría de 12 soldados en el departamento del Cauca. Entonces yo creo que el presidente Uribe siempre buscó la construcción de una paz, pero una paz donde hubiera una verdadera dejación efectiva de las armas o entrega efectiva de las armas con verificación, suspensión de actividades criminales y sobre todo que hubiera un mecanismo para sancionar con penas carcelarias a los máximos responsables. Lo que estamos viendo hoy con tristeza es que este proceso de paz va a llevar a que los miembros cabecillas de la FARC no tengan cárcel, participen en política, no tengan extradición y adicionalmente la fortuna maravilla que ellos han cosechado no la pongan efectivamente a la reparación de las víctimas. Por eso es nuestra duda
con respecto a la forma como se ha conducido este proceso y creemos que son dudas legítimas que reflejan el sentimiento de millones de colombianos. Senador, hay muchos temas por resolver en Colombia. Es un conflicto muy largo. Destacaba usted las violaciones de derechos humanos por parte de estos grupos armados ilegales calificados como terroristas por Estados Unidos. Se habla, el presidente Santos sugería que fueran, por ejemplo, las FARC retiradas de esa lista, pero también hay numerosas denuncias y casos de violaciones de derechos humanos por parte de los agentes oficiales del Estado. ¿Cómo se resuelve eso y cómo se sale adelante si en un proceso de paz solo se enfoca en un lado, en el de estos grupos al margen y no en de las actividades irregulares de las fuerzas oficiales? Pues yo creo, Juan Carlos, que se ha cometido un error al hablar de guerra, porque se está hablando de las fuerzas militares y las fuerzas de policía como si estuvieran involucrados de manera activa en una confrontación degradada. Las fuerzas de policía y militares de Colombia han sido las fuerzas de la democracia que han defendido nuestras instituciones ante una amenaza de terror. Y yo creo que lo primero que tenemos que garantizar es que esas fuerzas militares tengan una justicia penal militar efectiva, que conozca sus circunstancias operacionales y que tenga la gran capacidad de sancionar ejemplarmente a quienes no cumplan con el honor militar. Por eso yo creo que hay que saber separar en Colombia la actividad de las fuerzas lícitas que defienden al Estado y las organizaciones criminales. Este proceso de paz, de alguna manera, a través de la jurisdicción que se está creando, está igualando desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista logístico, a las fuerzas militares con el terrorismo, y es un grave error. Es más, desdice mucho de lo mismo que se logró con el Plan Colombia, porque el Plan Colombia fortaleció la capacidad operacional, mejoró los estándares de derechos humanos, la capacidad de supervisión y la conducción de operaciones bajo los mejores protocolos y mejores prácticas internacionales. Me parece lamentable que inclusive en el acuerdo de justicia que se ha hecho con las FARC se considere que dar de baja y asesinar policías es un delito conexo al delito político. Por eso nuestro rechazo. Iván Duque, senador colombiano del Centro Democrático, hombre cercano al presidente Álvaro Uribe, está en la capital de Estados Unidos esta semana, en donde se observan los 15 años de la implementación del Plan Colombia. Muchas gracias, senador, por estar en directo USA. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Los invitamos a que nos